Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una noticia que francamente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Y sí, como ya habrán visto por el título, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y más allá. El 7 de diciembre de 2025, marquen esa fecha en sus calendarios. Algo importante ha sucedido, algo que ha tomado por sorpresa a muchísimas personas, incluyendo a nosotros. En este vídeo vamos a desglosar todo lo que sabemos sobre esta impactante noticia, analizaremos las reacciones, especularemos sobre lo que podría significar para su futuro y, por supuesto, discutiremos lo que esto implica para sus admiradores. Así que si son fans de Hande y Kerem, o simplemente les encanta mantenerse al día con las últimas novedades del espectáculo, este es su lugar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo el drama y la emoción, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de las noticias más jugosas y los análisis más profundos que traemos para ustedes cada semana. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a entrar en materia. El titular, 07 de diciembre de 2025. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos, esconde una revelación que ha causado un verdadero revuelo. ¿Qué ha pasado? Pues bien, después de meses de especulaciones, de idas y venidas, de mensajes crípticos en redes sociales y de rumores que parecían no tener fin, la pareja que conquistó a millones de corazones con su química en pantalla y que muchos esperaban, mantenía una relación sólida fuera de ella, parece haber tomado un giro inesperado. La noticia, que se hizo pública a primera hora de la mañana del 7 de diciembre de 2025, se centró en un anuncio oficial, o más bien, en la falta de uno, y en los eventos que rodearon ese vacío de información. Para entender la magnitud de esta sorpresa, debemos recordar el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas del panorama mediático tras su exitoso papel en la serie de televisión, Sen Kalkam. Su química en la pantalla era palpable y pronto, esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una historia de amor real, o al menos eso es lo que todos percibíamos. Compartieron momentos, viajaron juntos y sus seguidores, conocidos cariñosamente como Kerem Hande fans, vivían cada paso de su relación como si fuera propio. Las redes sociales eran un torbellino de fotos, vídeos y declaraciones que alimentaban la ilusión de millones. Se les veía felices, enamorados, y las expectativas sobre su futuro juntos eran altísimas. Muchos ya imaginaban bodas, hijos, y una vida de cuento de hadas para esta pareja de ensueño. Por eso el silencio que precedió a esta noticia, y el impacto de lo que finalmente se reveló, ha sido tan desconcertante. La fecha del 7 de diciembre de 2025 marca, en realidad, el momento en que las primeras informaciones concretas empezaron a filtrarse, y estas informaciones, para ser sinceros, no eran las que nadie esperaba. Inicialmente hubo un periodo de confusión. Los fans notaron una aparente distancia en sus apariciones públicas, menos interacciones en redes sociales, y una ausencia de las típicas declaraciones de amor públicas que solían compartir. Esto, como siempre en el mundo del espectáculo, desató una ola de rumores. Que si estaban discutiendo, que si tenían crisis, que si simplemente estaban tomando un descanso para enfocarse en sus carreras. Nada fuera de lo común hasta cierto punto. Pero lo que sucedió alrededor del 7 de diciembre fue diferente. No se trataba de un simple bache. Las primeras señales de alarma se encendieron cuando algunos medios turcos, siempre atentos a cada movimiento de sus celebridades, comenzaron a reportar movimientos significativos. Se habló de mudanzas, de objetos personales siendo recogidos de apartamentos que antes se creían compartidos, y lo más importante, de conversaciones privadas que lamentablemente salieron a la luz. La noticia impactante a la que se refiere el titular no fue un anuncio oficial de separación, sino más bien el descubrimiento público y casi simultáneo de que la relación, tal como la conocíamos, había llegado a su fin de manera definitiva. Y lo más sorprendente para muchos fue la forma en que esto se dio a conocer. Al parecer, la separación no fue amistosa ni comunicada de forma conjunta a sus seguidores. Las filtraciones apuntaban a que Kerem había sido el primero en dar un paso hacia la independencia, buscando nuevos proyectos en el extranjero y, según algunas fuentes, habiendo incluso iniciado trámites para establecerse en otra ciudad.
Y mientras esto sucedía, Ande, por su parte, se sumergía en proyectos personales y profesionales que parecían indicar un camino diferente. La sorpresa surge no tanto por la ruptura en sí, que a veces es inevitable en cualquier relación, sino por la aparente falta de comunicación clara y la forma en que la información se hizo pública, creando una sensación de frialdad o incluso de desenlace abrupto. ¿Qué implicaciones tiene esto? Para empezar, para sus admiradores, es un golpe emocional. Muchos se habían involucrado tanto en su historia de amor que la idea de que ya no estén juntos es difícil de asimilar. Las redes sociales se inundaron, como era de esperar, de mensajes de incredulidad, de tristeza, pero también de apoyo. Los hashtags #queremande y #andercel dominaron las tendencias, con miles de comentarios que iban desde el no puedo creerlo hasta el espero que ambos encuentren la felicidad por separado. Analicemos las reacciones. Por un lado, tenemos a los fans más leales que, a pesar de la tristeza, intentan comprender la situación y desearles lo mejor. Expresan su gratitud por los momentos que compartieron y por la alegría que les brindaron como pareja. Por otro lado, hay un sector que se siente un poco decepcionado, quizás por la expectativa de que su amor duraría para siempre, o por la forma en que se desarrollaron los acontecimientos. Y no faltan las voces que, como siempre en estos casos, critican o especulan sobre las razones de la ruptura, generando debates intensos en los foros y comentarios. Desde una perspectiva más profesional, esta noticia también abre nuevas puertas y a la vez cierra otras. Para Ande, quien ya es una estrella consolidada, esto podría significar un enfoque aún mayor en su carrera actoral, explorando quizás roles más complejos o internacionales. Su talento es innegable y su popularidad le abre un abanico de posibilidades. Para Kerem, quien también ha estado explorando oportunidades en el mercado internacional, esta etapa podría ser un impulso para consolidar su carrera fuera de Turquía, demostrando su versatilidad como actor. Ambos son jóvenes, talentosos y con un gran potencial. Esta ruptura, aunque dolorosa, podría ser un trampolín para que cada uno alcance nuevas alturas en sus respectivas carreras de manera independiente. Las filtraciones que emergieron alrededor del 7 de diciembre de 2025 sugieren que la decisión de separarse se tomó hace algún tiempo, pero que la comunicación pública se manejó de una manera que generó sorpresa. Algunos medios apuntan a que ambos querían mantener su vida privada alejada de los focos por un tiempo, pero la realidad es que la información se filtró de forma desordenada, lo que aumentó el factor sorpresa. Se habla de que las diferencias en sus visiones de futuro y en sus planes de carrera a largo plazo pudieron haber sido el principal detonante. Mientras Ande parecía más enfocada en proyectos dentro de Turquía y en consolidar su estatus como una de las actrices más importantes del país, Kerem mostraba un interés creciente por incursionar en producciones internacionales y por vivir experiencias en otros mercados. La ausencia de un comunicado conjunto, que era lo que muchos esperaban para dar un cierre elegante a su historia como pareja, también contribuyó a la confusión. En lugar de eso, los rumores se alimentaron de las acciones individuales de cada uno. Por ejemplo, la confirmación de que Kerem había comprado una propiedad en otra ciudad, y el hecho de que Ande estuviera inmersa en un proyecto cinematográfico de gran envergadura que requería su presencia constante en otro país, fueron pistas que, para los observadores más agudos, confirmaron lo que ya se sospechaba. El 7 de diciembre de 2025 para muchos marcó el fin de un sueño. El sueño de ver a Ande y Kerem juntos, construyendo un futuro. Pero también, y esto es importante destacarlo, marcó el inicio de una nueva etapa para cada uno de ellos. Una etapa que sin duda estará llena de desafíos, pero también de oportunidades. La manera en que manejen esta transición, cómo se recuperen de la presión mediática y cómo evolucionen en sus carreras, será algo que sin duda seguiremos de cerca. Es fascinante observar cómo en la era digital, la vida de las celebridades se convierte en un espectáculo público. Cada interacción, cada silencio, cada viaje es analizado y comentado. La noticia sobre Ande y Kerem es un claro ejemplo de cómo las expectativas de los fans, alimentadas por la magia de la televisión y las redes sociales, pueden chocar con la realidad de las relaciones humanas. Aunque la ruptura sea un hecho, el cariño y el respeto que muchos sienten por ellos como artistas y como personas, probablemente perdurará. Ahora, antes de concluir, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el título. La impactante noticia de Ande y Kerem sorprende a todos. ¿Por qué impactante? ¿Por qué sorprende? Creo que el impacto y la sorpresa vienen de la idealización que habíamos construido de ellos.
Eran la pareja perfecta en la pantalla, y su relación parecía confirmar esa perfección en la vida real. Cuando esa imagen se quiebra, por muy normal que sea en la vida, para quienes admirábamos esa imagen, es un shock. Y la sorpresa radica en la forma en que se desarrolló, en las filtraciones, en la aparente falta de un cierre consensuado. En definitiva, lo que ocurrió alrededor del 7 de diciembre de 2025 con Ander Zell y Kerem Bürsin ha sido un acontecimiento que ha generado un torbellino de emociones y especulaciones. Desde el final de su querida relación hasta la forma en que la noticia se dio a conocer, todo ha sido un tema de conversación. Hemos analizado las posibles razones de la ruptura, las reacciones de los fans y las implicaciones para sus carreras. Lo que queda claro es que aunque las parejas mediáticas a veces nos hagan soñar, también nos recuerdan que detrás de las cámaras hay personas con sus propias vidas y sus propias decisiones. Y eso es todo por hoy, queridos espectadores. Hemos llegado al final de nuestro análisis sobre esta sorprendente noticia de Hande y Kerem. Como hemos visto, el 7 de diciembre de 2025 marcó un antes y un después para esta querida pareja, dejando a muchos con un sabor agridulce. Hemos repasado el contexto de su popularidad, las señales que llevaron a la sorpresa y las posibles repercusiones en sus carreras. Esperamos que este vídeo les haya resultado interesante y les haya aclarado los puntos clave de esta noticia que ha dado tanto de qué hablar. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención son sumamente valiosos para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Estaban esperando una noticia así? ¿Qué opinan de la forma en que se manejó? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para seguir mejorando y para entender qué es lo que más les interesa. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo el mejor contenido sobre el mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.